Pero bueno, si me permiten Sí. rápidamente voy a otro lugar de la provincia en donde también están sufriendo el cierre de programas de niñez, en este Ujú. caso programas de niñez en términos de cultura, digamos, son talleres culturales, en General Pueyrredón. En General Pueyrredón, desde el Consejo Local de Niñez, presentaron un recurso de amparo porque justamente denuncian el cierre del 70% de talleres culturales y el 50% de talleres destinados a un programa educativo barrial. Ujú. Acá tuvo mucho protagonismo el Consejo Local de Niñez, este organismo del que les hablaba, Sí. que presentaron, ya les digo, un recurso de amparo. El martes, ayer, hicieron una conferencia de prensa y el Mm. jueves la justicia llamó al intendente y a las responsables de Educación y Cultura a presentarse a una audiencia pública con el Consejo Local de Niñez. Ujú. Disculpen la brevedad, pero está en línea Marcela Ballina, así que vamos a hablar con ella. Ella es del Consejo, es de allá de General Pueyrredón, y nos va a contar un poquito más la situación. Buenos días, Marcela. Muy buenos días y muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Si querés comentarnos un poquito qué pasó con cómo fue, ¿no?, la conferencia de prensa y cómo nace la idea del recurso de amparo, que me imagino habrá sido como una de las últimas medidas que tenían para actuar. Sí, mira, la verdad que esto te trae una larga historia y lo más importante por ahí para decir de comienzo es que la vocación de este consejo siempre ha sido hacer el diálogo con el Ejecutivo y realmente ha sido imposible de lograr. Ujú. No hubo manera. Por eso, digamos, nosotros vemos al recurso de amparo como una instancia de sentarnos a dialogar. Mirá a qué punto estamos llegando. Claro, Como una sí. instancia de poder sentarnos a dialogar y que nos expliquen cuál va a ser la política pública, Claro. básicamente, porque no logramos espacios de contacto. Estos son programas de dos secretarías distintas y si bien digamos, los programas se tocan en que son de base territorial, tienen, digamos, diferencias en su ejecución. Son programas de muchísimos años. El PEBA, que es el Programa Educativo Barrial, que depende de Ujú. la Secretaría de Educación, Ujú. comenzó en 1996, con lo cual atravesó varias gestiones de distinto color político y siempre fue ponderado como valioso. De hecho, arrancó con una cantidad muy pequeña de horas y junto al crecimiento de la ciudad, se fueron incrementando la cantidad de horas hasta que el año pasado había más o menos 1.700 horas PEBA en todo el territorio de General Pueyrredón. Recordemos que no es Mar del Plata sola, sino que tenemos Batán y tenemos Sierra de los Padres. Ujú. Y además una comunidad que creció mucho hacia el lado del sur, hacia el lado de Miramar. Así que ese fue el nivel de crecimiento. Bueno, la Secretaría de Educación ya a partir de enero se empezaron a oír rumores, porque tampoco nunca había palabra oficial, que decía que no era su interés la educación no formal, no la ve Ujú. como un puente para que, por ejemplo, un niño pueda sostener la educación formal, estos Ujú. espacios de educación no formal, y a partir de la presión que se comenzó a hacer de que no se iba a hacer nada, a que un poquito, bueno, insistimos mucho con la presión, no solo nosotros, sino otros organismos también, más allá de esto que no nos atendieron, y finalmente en el mes de abril, que era cuando ya tenían que comenzar los talleres, lanzaron la presentación de propuestas y hoy hay asignadas, recién ahora comenzando, ya estamos a la puerta de las vacaciones de julio, más o menos un 50% de las horas que había antes. Y Ujú. además, la distribución territorial, que también eso dice, es bastante diferente. Digamos que los barrios alejados, por decir, Tal cual. para que se den cuenta, hay un barrio que se llama Estación Camet, que es, digamos, más para el lado de Buenos Aires que el aeropuerto, Ujú. tiene solo un taller de cerámica. Claro. No tienen apoyo escolar, no tiene inglés, matemática, física, química, ninguna actividad de esas. Entonces, no solo es el achicamiento de la cantidad de talleres, sino la distribución territorial de estos talleres y también los contenidos de estos Marcela, talleres. discúlpame que te corte, pero justamente acabamos de cortar la comunicación con una trabajadora de niñez de Altos de San Lorenzo, un lugar en la periferia acá de La Plata, y lo que está sucediendo es, digamos, me parece que es la misma lógica, es decir, Ujú. los programas no cierran, sino que se vacían o se relocalizan en otros lugares más céntricos, por ejemplo acá en La Plata, en lo que sería el casco urbano, y Claro. las delegaciones que están en las periferias, digamos, el programa, a ver, a nivel político, a nivel público, no cerró.
El programa sigue. El tema es con cuántos profesionales funciona, con qué presupuesto y dónde. Porque justamente lo que decíamos acá, ¿no? El espíritu de la ley es la descentralización. Y si volvemos acá, por ejemplo, en La Plata, el casco urbano es todo lo contrario. Creo que es la misma, cuando te escuchaba hablar a vos, pienso, es la misma lógica. Es exactamente la misma lógica, es exactamente la misma lógica. De hecho, alguna sede que se sumó, por ejemplo, es Plaza Mitre, que cualquiera que no sea de Mar del Plata, yo le digo Plaza Mitre y sabe de lo que le estoy hablando. Que es el punto central de la ciudad, digamos, donde todo el mundo tiene acceso a todo lo que se te ocurra. Y estamos dejando Plaza Serena, bueno, un montón de espacios que están bien en los extremos, con muchísima menos oferta y en algunos casos sin oferta. Eso en relación al PEBA. En relación a cultura es aún más gravosa la circunstancia, porque son varios programas que se desarrollaron en los barrios. Hoy el 70% de estos talleres no están funcionando, con lo cual todos esos trabajadores además no están trabajando. Pero bueno, no es competencia este consejo, pero sí uno no puede dejar de decirlo. Son el 70% y además estos programas que vienen de hace 10 años aproximadamente, sostenidos en principio con personal de planta permanente y directores de área y después contratando talleristas, digamos, se hizo la ampliación, eran programas que articulaban, como la ley dice, con las áreas de salud, con las áreas de educación, con las áreas de niñez. La verdad que cuando uno lee todo el material, además todo tiene la Secretaría de Cultura, la gente de planta permanente, absolutamente documentado. No sé, había programas en salas de esperas de hospitales o de unidades sanitarias que están bastante alejadas del casco urbano y que por ahí los chicos tienen que estar mucho tiempo esperando ser atendidos. Había, no sé, programa de lectura, había de lengua del pueblo originario. Nosotros tenemos mucha población, sobre todo en la zona de Quintas, que tiene... digamos, que podían aprovechar esos relatos en idioma originario, que era aparte muy hermoso y culturalmente muy rico y muy respetuoso de la cultura de cada uno. Bueno, todos esos no están más y se ha perdido esa articulación que era tan importante, que es tan importante y que además se ajusta a la ley. Así que bueno, y por otro lado, la Secretaría de Cultura nunca nos atendió. Hemos hecho asambleas extraordinarias, los hemos convocado, hemos pedido audiencia, hemos tenido comunicaciones telefónicas y nada surgió efecto, pero ni siquiera para decir buen día. No creemos en este tipo de política, no nos parece que la política pública de la cultura tiene que ir por acá, y bueno, uno podrá estar de acuerdo o no, y irá seleccionando su herramienta de lucha como organismo. Ni siquiera ha sucedido eso. Incluso la última declaración pública de la Secretaría de Cultura, yo lo repito y te juro que no lo puedo creer, que dijo que había demasiada cultura en los territorios. Sí. Eso es un textual. Incluso Marcela yendo en contra de la misma ley, porque la ley de niñez obliga, para los que por ahí no la conocen mucho, el Consejo Local de Niñez es el organismo creado para que se junte el Ejecutivo con las distintas organizaciones sociales. El Ejecutivo está prácticamente obligado por ley a ir al Consejo Local, de hecho a ir, imagínate atender el teléfono, o sea que prácticamente yendo en contra de la ley. Sí, incluso también hay una gran disparidad, por ejemplo, no sé, con la Secretaría de Desarrollo Social, que contiene el área de niñez, tenemos vínculo continuo. Claro. A ver, ¿estamos conformes con la política que llevan adelante? No estamos conformes, obviamente, pero hay una instancia de diálogo, participan de las asambleas, hay espacio para decir, hay espacio para comprender la postura del Ejecutivo, bueno, que igual siempre están basados en, ustedes saben, se conoce a nivel nacional que dicen que el municipio quedó con una deuda gigante, bueno, y allí se ancla, todo lo que no pueden dar respuesta se ancla en esto anterior. Pero también les cuento que nosotros tenemos declarada desde el mes, creo que de marzo, la emergencia en educación, la emergencia seguro en educación y en desarrollo social, con lo cual implicaría partidas extra para poder afrontar las situaciones que tienen estas secretarías. Y así todo, no ha habido un ápice de cambio realmente en cómo se están llevando adelante las políticas públicas. Realmente es muy grave porque es un retiro del Estado del territorio. Nosotros planteamos el amparo, digamos, porque entendemos que hay una vulneración a un derecho adquirido.
Bien, bueno, Marcela, mañana entonces va a ser la audiencia pública, ¿no? Mañana se juntan desde el Sí, Estado, las secretarías y claro, el lo que Consejo. ha hecho la jueza es, en principio, hacer lugar al amparo, diciendo, bueno, aquí hay que escuchar qué es lo que pasa, no es que nos ha dado la razón ni mucho menos, pero sí ha dicho, bueno, quiero escuchar qué es lo que pasa aquí, quiero escuchar qué tiene para decir el Ejecutivo, qué tiene para decir este organismo que es el Consejo Local de Niñez, y esa es la instancia que estamos esperando con muchas ansias mañana. Ojalá, en vez de mandar cuadros técnicos legales, se acerquen los secretarios, porque es algo que pueden hacer también, se acerquen los secretarios y podamos abrir esta instancia de diálogo, y ojalá la continuemos por fuera de la justicia. Ojalá la continuemos por fuera de la justicia. Justamente, la educación es la tarea. Claro, sí. Una de las banderas de la ley es desjudicializar. Absolutamente. Y de hecho nosotros, te digo, lo vimos como una posibilidad de, entre comillas, obligarlos a sentarse, a contarnos qué es lo que piensan hacer, porque también está esta sensación de que todo el tiempo se va viendo qué. Claro. Se va viendo qué, y lo que es bastante poco encima. Entonces, bueno, por ahí la expectativa está puesta en poder sentarse a dialogar, que este diálogo pueda ser extramuros del Poder Judicial y podamos empezar a construir juntos política pública, que es la competencia de los consejos, como vos decías. Bueno, Marcela, la verdad te agradecemos muchísimo el contacto y la semana que viene vamos a estar hablando de qué sucedió en la audiencia pública. Perfecto, te agradecemos mucho que nos den difusión, hemos recibido adhesiones de muchísimos organismos, hemos trascendido las fronteras de General Pueyrredón y además quedamos a disposición, por supuesto, de cualquier distrito que necesite tanto el texto del amparo que sirva como herramienta, como cualquier experiencia que podamos compartir, porque esto que vos decías, en muchos distritos se repiten las circunstancias y está bueno que los consejos locales nos encontremos en esta tarea porque nos va a enriquecer. Bien, muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos rápidamente, fugazmente. Ay, chicos, perdonen, con esto encima son todos terminan en niñez los organismos. Sí, claro. Servicio local, consejo local. Podríamos subir alguna filmina, ¿no? a la sitio de la radio como para entender por ahí cuáles son los organismos, porque hay como 20 derivaciones. El contenido, digamos, no varía mucho. Creo que el diagnóstico en general es el mismo. Pensaba, porque justo hablamos con dos personas que en distintos lugares y en lugares tan importantes como La Plata y Mar del Plata nos están diciendo cuestiones similares. Bueno, nada más. Es todo por hoy. Bueno, Anabel, como siempre, te agradecemos. Yo me quedé pensando mientras pasaba toda la columna en el programa Orquesta Escuela, por ejemplo, ¿no? Esto de hablar de, no se cierra el programa, pero se vacía. Se echa a la gente que trabaja o de repente empieza a dejar de cobrar y finalmente sucede que, bueno, es el diagnóstico un poco que decíamos que hacen desde distintos lugares de la provincia con respecto a los programas culturales y educativos también. Así es, así que bueno, vamos a seguir investigando y ahondando con este tema y tratando de generar diagnósticos, porque si uno por ahí no tiene qué sucede concretamente, no tiene las herramientas para ir a discutirle al Ejecutivo. Así que bueno, vamos a seguir por esta senda. Bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Nos encontramos.